Hace un tiempo, Fabián Vega me instó a que yo hablara sobre mi tema del doctorado. Algo que yo he estado reacio de hacer porque me recuerda a ciertas personas que en las redes sociales empiezan a llorar y a decir, oh, qué terrible, no tengo vida, el doctorado, difícil. Payasos. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Así que voy a compartir pantalla, voy a empezar un poco a explicar cuál es mi tema en el cual estoy investigando a grandes rasgos, por supuesto. Esta aplicación se llama Search Trajectory Network y nosotros la abreviamos simplemente como STN. En una de las cosas que en investigación, en mi área en particular, que o la optimización matemática, en particular análisis de algoritmos de aproximación, es que los típicos análisis para comparar algoritmos, porque ese es nuestro trabajo, generalmente inventar algoritmos y poder compararlos con otros y superarlos, y así es una constante batalla de cuál es mejor que otro. La manera tradicional de comparar algoritmos es a través de tablas, es decir, ejecutamos los algoritmos varias veces, guardamos esos datos, los promediamos o ocupamos con algún tipo de métrica estadística y según los valores decimos que uno es mejor que otro porque tarda menos tiempo de cómputo o porque la calidad de la solución es mejor, es decir, porque da mejores valores. La optimización matemática, los problemas tienen una función objetivo que tiene una X cantidad de variables y esas variables, esa función objetivo pueden ser problemas de maximización o minimización. ¿Okay? La cuestión es que si es verdad que una tabla de valores es algo útil, muchas veces nosotros queremos entender cómo un problema afecta a nuestros algoritmos, cómo se comporta. Y esa cuestión es mucho mejor verlo de manera visual, porque eso enriquece el análisis y nos permite tener muchas más herramientas a la hora de decidir si un algoritmo funcionaría mejor que otro para un determinado problema, para un determinado conjunto de instancias de ese problema. Entonces, eh, mi director de tesis, Christian Bloom, y otras investigadoras, por ejemplo, Gabriela Ochoa, en el 2021 crearon esta herramienta que se llama STN y que ahora yo he propuesto hace ya unos meses atrás. Creamos una herramienta web para poder automatizar este proceso y hacerlo más fácil de usar. Y ahora estoy trabajando ya en una versión 3D y una versión incluso que está incorporando los Large Language Model para mejorar la interpretabilidad de esta herramienta. Pero bueno, eso lo comentaré más adelante. Entonces, en esta aplicación que está disponible, aquí tenemos una gráfica donde yo cargué dos ficheros. Dos ficheros que cada fichero representa un algoritmo. Em, no voy a mostrar la estructura del fichero porque no viene a cuento, pero la cuestión es que yo ejecuto 10 veces el algoritmo, por ejemplo, el algoritmo 1 y 10 veces el algoritmo 2. Todas esas ejecuciones generan varias líneas, ¿no? Que son las funciones objetivo, en terminología técnica de optimización se llama fitness, ¿no? Pero es un valor que se va, que, por ejemplo, si un problema de minimización partiría de la primera línea de la primera ejecución, supongamos 100, después 90, 40, 30, hasta llegar a cero, por ejemplo, si el óptimo fuera cero. Ok. Entonces la cuestión es que nosotros tenemos, en ese fichero tenemos las 10 ejecuciones de ese algoritmo y en otro fichero tenemos las 10 ejecuciones del algoritmo 2. Y la cuestión ahora es cómo podemos comparar cuál es mejor que otro. Como dije anteriormente, uno generalmente tomaba los valores mínimos de cada ejecución, los promediaba y uno podría decir, bueno, ok, este algoritmo es mejor que otro. Pero hay veces que no es tan fácil discriminar simplemente por el valor y necesitamos entender cómo el problema afecta a esos algoritmos. Entonces, para eso creamos esta herramienta. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver en el video, pero em, hay unos cuadrados amarillos que son los que determinan el inicio de cada trayectoria. Cada trayectoria es una ejecución, por ejemplo. Así que cada una de estas líneas es una ejecución. Entonces deberíamos tener 10.
cada color representa un algoritmo. Entonces aquí tenemos dos colores, es porque tenemos dos algoritmos. Esos triángulos negros significa dónde termina la ejecución de esa, o sea, sí, donde termina la ejecución, donde termina cada una de las ejecuciones. O sea, deberían haber 10 triángulos. Si terminan en el mismo lugar, entonces solamente va a haber un triángulo, ¿ok? Como este caso en verde. Y el círculo rojo es donde se encuentra la mejor solución. Entonces, si voy a hacer un zoom a esta imagen, la voy a descargar para que la podamos ver en detalle. Aquí podemos ver que el algoritmo 2, el verde, es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque encuentra ese valor, el mejor valor. Y si se dan cuenta, cada una de sus trayectorias, esos cuadrados amarillos, comienzan ahí, tienden a confluir, tienden a juntarse. Es decir, el algoritmo tiende a encontrar mejor espacio de búsqueda, tiende a ser mucho más robusto. No se dispersa en cada una de las ejecuciones como el algoritmo de color rosa. El algoritmo de color rosa no tiene solapamiento. Eso puede ser indicador de que no es robusto, que cada vez que se ejecuta se va por otro lado, por otros caminos, por así decirlo. Entonces el algoritmo 2, el verde, en cambio tiende siempre a encontrar las mejores soluciones, a terminar sus soluciones en estos tres triángulos que están aquí, ¿no? O sea, todas esas 10 ejecuciones tienden a comportarse de manera mucho más robusta, mucho más coherente, por así decirlo. Y encuentran este valor, este círculo rojo que es el mejor valor, ¿no? Entonces esta imagen yo la podría colocar en mi artículo de investigación y decir, ok, el algoritmo 2 es mejor y puedo empezar a explicar su comportamiento. Más que simplemente colocar una tabla con números y ya, ¿no? Decir, el algoritmo 2 es mejor porque las ejecuciones son estas. Entonces esta herramienta te da un abanico de posibilidades para entender cómo el algoritmo se está comportando en el problema. Un problema de optimización es como un mapa. Tú tienes un mapa y cuando tú colocas los algoritmos dentro del mapa son como personajes, ¿no? Entonces cada uno de los personajes, uno puede ser más rápido, otros son más lentos, otros son más pesados, otros son más livianos, otros son más ágiles, no son tan ágiles. Entonces podemos verlo de manera visual cómo el mapa, o sea, el problema afecta su comportamiento. Entonces eso es sumamente útil para poder entender este tipo de algoritmos que tienen componente estocástico, que no son deterministas. Ahora, otra cualidad interesante del STN es que nosotros podemos tener, o tenemos un concepto que se llama particionamiento, que uno lo puede entender como una especie de zoom, donde tú tienes una imagen, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que tenemos una imagen y nosotros queremos hacerle zoom a un pequeño cuadrado de la esquina inferior de esa imagen. Entonces tú empiezas a ver los píxeles y puedes ver detalles que quizás de otra manera no lo podrías haber visto. Puedes incluso ver si falta algún píxel, cualquier tipo de cosas que ya son detalles más que quizás cuando quieres ver la imagen completa no son necesarios, pero hay ocasiones donde tú quieres ver ese tipo de detalles. Bueno, lo mismo hacemos con el STN a través del concepto de particionamiento. Entonces podríamos hacer quizás un zoom sobre esta imagen y ver más información. Entonces, voy a colocar un particionamiento 80%. No voy a explicar un poco a qué se refiere este porcentaje, pero la idea es aumentar el zoom. Y ahora lo vamos a ver lo que hace. Entonces lo voy a generar. El Pacman está avanzando. Y vemos lo siguiente. Muy interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que hace. Aquí podemos ver otro tipo de información. Ya nos damos cuenta que el algoritmo 1 ya no aparece disperso en cada una de las trayectorias, sino que se está confluyendo en un punto, en esta solución, en este círculo rosa. Es decir, el algoritmo 1 está encontrando otra zona, se está quedando atrapado en algún óptimo local, lo cual es sumamente interesante. No es que siempre esté disperso, sino que en algún momento se queda atrapado en ese óptimo local. Y aquí esta imagen nos indica que este lugar donde están confluyendo todas las trayectorias del algoritmo rosa, primero no encuentra ningún valor, ningún mejor valor que es el círculo rojo, sino que se quedan atrapados en este óptimo local. Están todos concentrados en un punto, la gran mayoría, ¿no? Y en cambio el verde, incluso cuando estamos haciendo particionamiento, cuando estamos haciendo este zoom, se mantiene robusto, pues todas están comenzando en una zona en particular
y están terminando más o menos de la misma manera y se están solapando. Y además, que es lo mejor todavía, y lo que nos dice que es realmente bueno, es que encuentra el mejor valor. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 3 trayectorias de algoritmos verdes que quedan dispersas, pero las demás, las 7 demás, están totalmente cohesionadas. Entonces, este tipo de herramientas es muy interesante para los investigadores porque nos permite em, obtener más información. Como estos algoritmos son muy complejos de entender, como son estocásticos, tener herramientas visuales, herramientas que nos permitan justificar por qué un algoritmo es mejor que otro, algo muy importante, no tan solo con el tema de las tablas, que está muy bien, pero tener esta herramienta que nos permita añadirle, enriquecer ese análisis es fundamental. Porque al final el STN no es una herramienta que nos diga cómo un algoritmo se comporta, no. El STN nos dice cómo un algoritmo se comporta dependiendo el problema. El problema es el mapa, o como el ejemplo que di anteriormente, es el mapa, y ese mapa puede afectar cómo se comportan diferentes tipos de algoritmos. Ahora, para adelantar, el STN está en la versión 2D. Estamos trabajando en una versión, estoy trabajando en particular en una versión 3D para poder ver más información, o sea, girarlo, rotarlo. Y también estamos trabajando en otro tipo de particionamiento. Este es un tipo de particionamiento, un tipo de forma de hacer zoom. Pero también hay otras maneras de hacer zoom que en algunos problemas podríamos tener mejores visualizaciones dado ese tipo de particionamiento. ¿Ok? Ese sería por un lado mi investigación, lo que estoy escribiendo ahora. Y por otro lado tenemos algo muy interesante que es esto de la línea, del cuadrado amarillo, del círculo rojo. Sí es verdad, para mí es muy fácil de entender el grafo porque yo ya he trabajado aquí bastante tiempo. Pero, ¿qué pasaría con alguien que no tiene conocimiento de optimización o no sabe de la iconografía, la terminología de esto? ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué significa esa línea? Bueno, ¿cómo podríamos determinar cuál es mejor? Tendría que primero leer el artículo previo que escribimos para poder entender lo que significa esta gráfica. Eso es un problema, evidentemente, porque significa que requiere un conocimiento previo. Y una forma de evitar eso es ocupar los LLM como GPT-4, por ejemplo. Le podemos crear un prompt internamente, el STN Web podría crear un prompt donde nosotros vamos a extraer todas las características que consideramos más relevantes de este grafo, porque al final es un grafo, es una estructura discreta, por tanto podemos extraer su información y pasarlo en el prompt y que el prompt después de manera, en un lenguaje en inglés, de manera muy clara, nos diga, en este ejemplo, el algoritmo 2 es mejor por esto, por esto, por esto, por esto. Nos dé un resumen, un reporte. Y que no tan solo eso, nos podría incluso, eso de lo que igual estamos trabajando, sugerir configuración, porque en esta aplicación web aquí uno puede configurar los parámetros, en otro tipo de particionamiento hay otros tipos de parámetros, por tanto el mismo LLM nos podría sugerir mejores configuración de parámetros para obtener mejores visualizaciones. Todo esto gracias a que la ingeniería de prompt, al final es eso. La idea es cómo crear un prompt donde nosotros definamos las reglas del STN en ese prompt y que definida de manera explícita, que el mismo LLM puede inferir. Entonces el trabajo ahí está en cómo podemos hacer un prompt lo suficientemente eh, claro, muy específico, con las reglas muy muy claras, evitando cualquier tipo de ambigüedades, nos pueda permitir crear un reporte para que cualquier persona que no tenga conocimiento profundo, sin conocer el significado de esta iconografía, nos pueda ya tener una idea de cuál algoritmo fue mejor o si ambos algoritmos son iguales, ¿no? Que igual puede ocurrir. Por tanto, ese es otro trabajo que estoy trabajando. Así que en estos meses estoy trabajando en esta herramienta STN que me tiene muy entusiasmado porque la idea es crear herramientas para investigadores, para gente que está creando algoritmos. Por tanto, poder combinar ambos mundos, el desarrollar algoritmos que permitan mejorar esta gráfica, es una parte muy técnica que me gusta, la programación, y por otro también el crear
herramientas, crear software. O sea, para mí crear una aplicación web es muy fácil porque yo fui anteriormente ingeniero de software. Entonces lo combino con la parte más teórica del diseño de algoritmos, más tradicional de este ambiente, ¿no? Así que puedo unir ambos mundos, crear una herramienta que está en un sitio web desplegada, que sea fácil de usar, con el otro tema de diseñar directamente ese algoritmo en un lenguaje de programación específico, ¿no? Así que eso sería todo. Espero que le haya interesado esta herramienta. Estamos trabajando para mejorarla, para hacerla mucho más eficaz y mucho más útil a los investigadores. Yo al menos lo estoy pasando genial, como diríamos en Chile, lo estoy pasando la raja. Así que ya cuando tengan nuevos avances, por ejemplo, con la incorporación de los LLM, la incorporación de nuevos algoritmos de particionamiento para mejorar las gráficas y la versión en 3D, yo creo que STN puede dar un salto y podría hacerse mucho más útil de lo que ya es hoy en día. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos.